Bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta a la Copa, al Al bla 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 y al vino vino. Yo soy Eva Yo soy Belinda y juntas somos las Copa Lovers. Pues bueno, el episodio de hoy es sin duda uno de los más interesantes que hemos tenido hasta este momento porque vamos a hablar de salud. Y pues bueno, tan importante es la salud física como la salud mental y la salud emocional. Y pues bueno, si no tenemos una salud emocional, valga la redundancia, sana, pues no podemos tener una vida en equilibrio. Así que pues bueno, para eso Belinda se dio a la tarea de buscar una muy buena amiga que aquí nos va a presentar. Mi nombre es Julissa Reynoso, soy psicóloga clínica, ya tengo más de 30 años de experiencia en la psicología clínica. También, bueno, me gusta muchísimo estudiar, así que tengo algunas especialidades, alguna maestría, estoy estudiando el posgrado en diferentes cosas, así que para no hacer el tema un poquito más denso, pues espero ser de ayuda para ustedes. Muchísima, Yuli, vas a ser de nuestra ayuda, porque desgraciadamente, como bien comenta Eva, le damos mucha importancia a la salud física. Bueno, y a veces, porque luego la vamos postergando y no nos atendemos a tiempo, pero en cuestión de salud mental y emocional, no lo hacemos. Siempre pensamos que pues no pasa nada, no estoy exagerando, y sobre todo a raíz de la pandemia, siento yo que es cuando más está el foco en la salud mental y emocional, porque bueno, vivimos una etapa muy fuerte en todos los aspectos, pero yo siento que en lo emocional es donde más hubo afectación para todos, y entonces ahí se vio la carencia de herramientas, y eso es lo que queremos que nos des luz, Julie, y vamos a comenzar el episodio en ¿cómo defines la salud mental? Bueno, la salud mental viene a ser un estado de bienestar, justamente un estado de bienestar funcional. Es decir, que nos permite funcionar en todo lo que somos, en lo que somos capaces de hacer, de sentir a beneficio de la comunidad, pero también de sí mismo. Entonces, el bienestar de este tipo en la salud mental llega a abarcar la salud emocional. Justamente. ¿Y cómo podemos detectar a temprana edad, por ejemplo, no sé, en nuestros hijos, en algún familiar, en nosotros mismos, algún trastorno de salud mental? Todos desarrollamos a través de las experiencias, de las adversidades, normalmente desarrollamos algunos rasgos de personalidad. Lo vamos adquiriendo, no nacemos siendo simpáticos. Bueno, nuestros padres congraciarán con nuestras sonrisas y todo, pero no nacemos con los atributos que tenemos socialmente hablando. Los vamos forjando, van surgiendo a medida que convivimos con los demás, con los problemas que se nos llegan a presentar en diferentes etapas de la vida. Y a medida que pasa el tiempo vamos adquiriendo algunas características, y estas características nos ayudan a resolver las cosas mejor cada vez que se nos presenta. Entonces, presentamos rasgos que vienen a ser muy característicos y diferentes a los demás. Y esos rasgos a veces pasa que nos dan una perspectiva, una forma de ver la vida diferente a los demás. Y ya hablamos de trastorno cuando deja de ser rasgos y ya. Por ejemplo, una persona que tiene una gran afición a la limpieza y al orden, tiene rasgos, digamos, rasgos de limpieza, de orden, de estructura, ¿sí? Y podemos decir que tiene rasgos de lo que es un obsesivo compulsivo. Pero hablar de trastorno ya es un salto, ya es una enfermedad. Ya no eres funcional en la vida, te limita, vamos, a tener una convivencia sana. Si hablábamos que el bienestar es un factor de salud, el bienestar funcional, porque puede que una persona esté muy a gusto, pero no sea funcional. Así es. Okay. Sí, entonces, y ellos pueden pensar que están perfectos, ¿no? Se Que es sienten normal, bien. sí. Ellos se sienten bien. Así es, Ajá, y no ven en su entorno, que están dañando con los demás. A lo mejor están dañando a los demás, pero ellos están bien. Entonces, cuando hablamos de un bienestar funcional, estamos imaginando cómo una persona puede conectar con otros, convivir con otros y sentirse bien. Y que los otros se sientan bien contigo, ¿no? Sí. Porque eso es muy importante. De repente pensamos que estamos perfectos y que todo funciona bien, pero nunca le preguntamos al de enfrente, oye, ¿ves algo raro en mí? Bueno, sí, hay personas que no les interesa absolutamente nada la opinión de los demás. Y puede ser un rasgo, pero puede ser luego ya un trastorno. Entonces, ¿cómo identificamos cuando ya es trastorno? Cuando la persona deja de ser funcional.
cuando esta persona está justamente dañando a los demás, a su núcleo inmediato, y ya sea que esa persona se sienta culpable o no, depende de su trastorno. Es que se siente culpable o no, pero si deja de estar funcionando, entonces ya podemos hablar de ese trastorno. Puede que sea una persona que deje de funcionar adecuadamente porque esté constantemente preocupado, constantemente con sensaciones de amenazas, por su forma de ver la vida, su forma de ver la realidad, su forma de interpretar los gestos de los demás. No, esa gente, ¿no? Que se la pasa sentida por lo que dicen y hacen los demás y entonces están viendo que todo es en contra de ellos. Sí. Debe ser muy desgastante, incluso, ¿no? Una persona con un trastorno, hace rato hablaba obsesivo-compulsivo, cuando ya no son rasgos, ya es un trastorno, puede que su sensación de inseguridad, de ansiedad, se detone de una manera incapacitante por el hecho de estar acomodadas las hojas así. Sí. Y ya por eso ya no puede estar en paz. Tiene que estar derechito y entonces le acomodas y así. Pero bueno, en el bienestar psicológico es una gama de grises, ¿no? Porque no creo que exista el totalmente sano ni el totalmente mal. Es muy objetivo, ¿no? Dependiendo del entorno social, del entorno familiar, de todo esto, pero sanos no creo que todos exista tenemos un rasgo de locura. ¿No? Así es que por eso hablamos de rasgos y de trastorno. Cuando hablamos de trastorno ya no hablamos de rasgos, ya es un síndrome, ya es una serie de signos y síntomas que hace que un médico o un especialista del área tenga ese diagnóstico. Tiene un trastorno de ansiedad derivado a este rubro. Pero cuando alguien no llega a ese grado, sin embargo hay una falta de bienestar, pero no llega a ese grado, pues esos son rasgos y hay una alteración, sí hay una alteración, algo que necesita encontrar un balance, quizá a través de la ayuda con un especialista, a veces con la lectura de un buen libro, con escuchando. Sí, escuchando una plática con Exacto. Oye, ¿qué factores afectan la salud mental? Normalmente la salud mental viene a ser un resultado de todo lo que vivimos desde que somos muy pequeños, Nosotros somos susceptibles a cualquier cosa que pase en el mundo, pero el núcleo viene a ser la familia. Entonces viene a ser primero mamá, que es su primer vínculo, y papá, hermanos, si es que ya lo hay. Entonces, la forma en que se llevan estas relaciones con los cuidadores, con la familia, viene a ser el primer factor de influencia. Entonces, si hay un caos en la forma de vida, si hay un ambiente hostil, violencia, ¿no? Estresante, sí. Claro que ese niño va a familiarizar ese ambiente y entonces, por familiarizarlo, a medida que va creciendo, va a tener cierta tendencia a buscarlo o a irse al lado opuesto completamente. O sea, los extremos. Se vuelve un factor, sí. Y bueno, de ahí la escuela, por supuesto, tomando en cuenta que esas 24 horas, ¿cómo las vive un niño? ¿Sí? ¿Cómo las vive? Quitamos la cantidad de sueño, entonces, ¿qué tanto porcentaje vive en casa, en la casa de los abuelos, en la escuela y todo lo que pasa, ¿no? Sí, todos los educadores. Entonces, los profesores tienen un factor de influencia. Los compañeros, cómo resuelven los niños sus diferentes etapas en el desarrollo psicosocial, tiene que ver. Comentábamos con Belinda también acerca de la importancia, ¿no? Del entorno social donde nos desenvolvemos, ¿verdad? En ocasiones el entorno en sí es el que te va jalando y te va jalando a tener ciertos hábitos, ciertas conductas que a la larga te detonan en una enfermedad, tanto emocional como física, puede ser en ocasiones, ¿verdad? Si el entorno social hace que sea normal y habitual ciertas cosas, lo que para otros viene a ser algo muy extraño o incluso algo como que un ambiente enfermo, para otros es algo normal. Es con lo que crecieron y es lo que van a seguir repitiendo, ¿no? Con sus hijos o con sus próximas generaciones. Desafortunadamente tenemos que tener muchísimo cuidado en eso, ¿verdad? En lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos para cortar. Yo creo que al momento en que hacemos consciente de tal o cual
cual problema que tenemos en casa, es muy importante porque hasta ahí llega, ¿no? O sea, ahí se corta ya y no se va a repetir. O sea, lo que no hacemos consciente, pues lo seguimos haciendo y haciendo y haciendo y nunca nos damos cuenta, ¿verdad? Así que, pues bueno, salud por no repetir malas conductas. No, y el darle la importancia a la salud mental y emocional, sí, que es uno de los primeros pasos para la autorrealización personal, y eso lo tenemos como todavía muy en pañales, ¿no? O sea, todavía no estamos muy conscientes de la importancia de estas dos saludes. Todavía pensamos que la terapia es para los locos, ¿no? O sea, ay no, yo no voy a terapia porque yo no soy loco, cuando debería ser parte de la canasta básica, o sea, como aunque sea en el primer mundo, como ir al gimnasio, exactamente, fortalecer la mente es igual o más importante que fortalecer el cuerpo, ¿no? O sea, la verdad, lo que decías de leer un buen libro, el aprender siempre algo, ¿no? El estar informándonos, pues, para saber detectar, bueno, tengo una depresión, bueno, tengo que ir a atenderme, ¿no? Tan importante es la depresión como el dolor de rodilla, claro, por dar un ejemplo, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, en los países del primer mundo, el gobierno es el que proporciona todas las terapias y va junto con los beneficios que tiene el ciudadano, pero pues no, aquí todavía nos falta mucho. Pero sabes que sí hay apoyo. Yo en una ocasión en una escuela pública comentaban eso, ¿no? O sea, fue una persona tal cual de una asociación del gobierno tal cual y daban apoyo para personas con problemas de drogadicción, de depresión, problemas de violencia en casa. Sí hay apoyo, pero nos decía la persona, bueno, tenemos nada más 5 personas que se han dado el tiempo de ir, ¿no? Cuando pues muchísimos más necesitaban. O sea, las herramientas ahí están, nada más que a veces no hacemos uso de ellas por mala información, porque nos da flojera, porque pensamos que ese ambiente es lo normal, o sea, está perfecto, o sea, no tenemos nada que ir a arreglar. O sea, pues que el hombre llegue ahogado de borracho y golpea a la mujer, pues eso es lo normal, o sea, pues lo que pasó con mis papás y no pasa nada. Claro. Así es, no pasa nada y no pasa nada y sí pasa. Sí, definitivamente. Oye, Yuli, ¿qué consejo nos darías tanto para jóvenes y adultos para tener una sana salud mental? Dentro de los buenos hábitos está lo que es leer justamente, lo que es disponerse a aprender. Parte de lo que ustedes estaban diciendo ahorita, el problema principal es que la gente luego no quiere aprender. Te escudas en que no, yo ya lo sé. Sí, o puede que piensen que ya lo saben o que no lo necesitan o que no se sienten capaces también de aprender. Una persona que está dispuesta a aprender va a hacerlo de un especialista o de alguien que sencillamente pasa por enfrente de él. Y es una persona que está preparada para aprender, encuentra lecciones en todos lados, los encuentra las lecciones porque las hay en todos lados, ¿sí? Entonces se le dice, tienes que ir a terapia y vas a ir a terapia. A lo mejor encuentra un aprendizaje, pero no el 100% de lo que pudo haber aprovechado, porque si no está en esa disposición, entonces no se avanza. Primero necesitamos, si queremos realmente tener una buena salud mental, psicológica, emocional, necesitamos primero hacer una valoración de en qué situación me encuentro, en qué situación estoy. Y después de evaluar esa situación, hacer como un balance de las cosas que necesito soltar. Fluir, ¿verdad? Ser flexibles. El otro día leí algo que se me hizo tan padre. Decía, para tener una salud mental saludable, necesita ser flexible, ¿no? Ponían el ejemplo en su fiesta de bodas. Llegan los meseros con el pastel y bueno, se resbala un pobre mesero y por allá va a dar el pastel, ¿no? Y la cara de la novia, bueno, pues lógicamente infartada. Entonces el novio corre, agarra una cuchara, va y no sé, toma una cucharada del pastel y le dice a la chava, vente, no pasa nada, ¿no? Entonces la chava pues va y ya se va muertos de risa, tomándose fotos con el pastel y así. Y decía la importancia de encontrar a alguien que sea flexible. Ante una catástrofe, vea una oportunidad, ¿no? Y no vea siempre las oportunidades como una catástrofe. Dije yo, mira, muy bien. Sí, y es que sucede que esa flexibilidad nos permite adaptarnos y al adaptarnos nos permite fluir justamente sin tropiezos. ¿Cuáles son los tropiezos que nos podríamos encontrar? Pues son cosas a las que nos aferramos y que tiene que funcionar de cierta manera. Y no se puede cambiar, ¿no? Cuadrado. Y entonces hay cosas que necesitamos soltar ya sea de lo que ha pasado o ya sea de lo que está sucediendo en nuestro presente.
y tenemos que aprender a soltarlas. Y por otro lado, si hay una adversidad, en ese momento ser flexibles para podernos recuperar. De lo que hablamos en este momento es de esa resiliencia. ¿Sí? Entonces, ahí sí, somos resilientes si tenemos esa disposición para la salud mental. Decía en su libro Daniel Goleman, ¿no?, que es más importante tener una sana salud emocional que un coeficiente intelectual impresionante, ¿no? Decía, porque puedes ser el más inteligente de tu clase, el más nerd, ¿verdad?, que te puedas imaginar, pero si explotas a la primera de cambio y entonces vas y matas al cristiano, pues ya te van a meter a la cárcel y se acabó tu vida, ¿no? O sea, ahí ya perdiste, cuando no puedes tener el control de tus emociones y pues sí va. Sí, es que la salud emocional pues maneja sentimientos y la salud mental es el cómo te relacionas con los demás. Entonces, como dices tú, el ejemplo está claro. Si tú no sabes manejar tus emociones y tus sentimientos, pues claro que no vas a funcionar con nadie, ni con la familia, ni con la sociedad. Déjenme decirles que mi amiga es una gran lectora. ¿Sí? Se nota. Más o menos, Julia. Acá la señora me gana. Bueno, me da gusto estar entre grandes lectoras. Muchas gracias. A nosotros nos da más gusto tenerte aquí porque te estamos exprimiendo, sí. Julia. Ahora, dinos, ¿qué es la salud emocional? Hace ratito les decía que la salud mental abarca la salud emocional. Sí, porque el bienestar engloba esa funcionalidad, ¿no?, del manejo de las emociones, pero también de los pensamientos, de las ideologías, de la predisposición, de la creencia de nosotros mismos, la creencia de los demás, todo eso en la salud mental. En la salud emocional, nosotros hablamos de la identificación que tenemos, ¿no?, la facilidad que tenemos nosotros de identificar nuestras propias emociones, pero no nada más identificarlas, sino cómo las gestionamos. Entonces, si nosotros gestionamos o digerimos las emociones de una manera funcional, entonces podemos hablar de esa salud. Pero aquí cabe decir que es necesario distinguir emociones y sentimientos. ¿Y qué es una emoción, Julie? ¿Cómo la defines tú como la emoción? Una emoción es una reacción afectiva, para no repetir emocional. Es una reacción afectiva de lo que nos está pasando en ese momento. Y esa reacción afectiva es física. Se siente en el corazón, en los afectos, se siente ahí, pero es física. Es neurológica. Entonces, ante una situación que nos amedrenta, que nos da miedo, hay una reacción, una preparación del cuerpo para huir o para reaccionar para ese miedo. Si hay algo que nos está provocando tristeza, también para expresar ese dolor. Y si algo nos está haciendo enojar, pues también. Sí. y la felicidad no se diga y bueno, ¿sí? Hay emociones, estas emociones son básicas las que he mencionado y hay algunos autores que mencionan otras, pero las emociones es una reacción física, es una reacción afectiva y es temporal. Es muy intensa, es demandante, protagónica, no le interesa que algo trate de taparla. Explota. Sí, explota y exige expresión. Y los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son intensos, pero en profundidad, en arraigo. Mientras que la emoción es intensa en expresión. Y es una reacción la emoción, el sentimiento es un resultado de una conjunción de una serie de cosas. Es un poquito más afectivo y mental, y la emoción, ¿no? Entonces, si una persona se deja llevar puramente por sus emociones, ahí caemos en una patología emocional. Emocional, no mental. Podemos decir que mental y abarca lo emocional. Recordemos que lo mental abarca lo emocional. Pero lo emocional no abarca lo mental. Lo emocional no abarca lo mental. Okay. Eso sí. Oye, Julie, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de la amígdala central? La amígdala central, esa amígdala está en la parte media, digamos, en el cíngulo. Sí. De hecho, el cíngulo es una cobertura en la parte central de nuestro cerebro y el cíngulo, todo ese cíngulo, ahí está la experiencia emocional y la amígdala es como ese núcleo
como ahí es la fuente de las emociones. Entonces, es muy importante porque si hubiese una lesión en la amígdala, habría un desajuste emocional. Es ahí cuando de repente pues a ciertas personas, no sé, si tú haces tal o cual situación o ante tal o cual situación que en ocasiones puede ser que tu objetivo no era para nada ofender, pero ellos lo toman así como una ofensa y entonces se prenden y se molestan y así. Hay patologías neurológicas que tienen que ver mucho con el comportamiento por los aspectos emocionales y es porque el trastorno neurológico está abarcando esa zona. Y hay una manera en la que podamos aprender, porque bueno, la salud mental pues ya es algo, a veces no hace falta de litio, detalles así, ¿no? Que puede ser que tengamos de nacimiento. Pero la salud emocional es algo que podemos aprender, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y podemos estudiarla y podemos documentarnos y así. Sí, por supuesto. La salud emocional, para tener salud emocional es necesario aprender a distinguir las emociones. Es importante ser codiciosos en esto. Es decir, ¿cómo te sientes ahorita? Bueno, me siento muy contenta, pero necesitamos ser más codiciosos. O sea, contenta ¿cómo? ¿De qué manera? Como dicen ahora, elabora. Sí, ¿verdad? Sí, elabora, o sea, profundiza. Sí. Sé explícita. Sí. Pero para eso te tienes que conocer. Eso te lleva a conocerte más. Justamente si tú empiezas a tratar de indagar en ti misma las emociones que tienes, a lo mejor no te sabes el nombre, pero empiezas a distinguir lo que hace sentir en ti, ¿verdad? Sí, esa circunstancia. A ver, ¿estás molesta? ¿Estás enojada, verdad? No, enojada no. Bueno, sí, pero no precisamente enojada. Entonces, ¿qué es? Estoy como incómoda. ¿Incómoda? ¿Cómo? Sí, es que estoy como, me siento como fuera de lugar. O sea, ir más profundizar. Sí. Entonces, eso nos ayuda a conocernos mejor. Y si nos conocemos mejor, podemos gobernar mejor nuestras emociones. Exactamente. Y ahí tenemos el poder, ¿verdad? Eso es algo que nos da poder. Comentábamos el otro día con una amiga. Estábamos en el aeropuerto y pasó una señora que yo creo que traía muchísima prisa, la mujer con una mochila, yo estaba formadita ahí en la fila ya para abordar. Y pues bueno, me dio un santo aventón que si no esté bien parada me tumba, ¿no? Así. Y pues bueno, yo volteé y dije, bueno, de tener mucha prisa la mujer, ¿no? Y estaba la hija de una amiga y me dice, no manches, quisiera tener ese autocontrol. Yo me hubiese ido corriendo y la golpeo y yo, no, pues jamás la voy a volver a ver. ¿Y qué gana? A la mujer, ¿y qué gano? O sea, no me tiró, no me lastimó, nada, pues no pasa nada, la vida sigue, ¿no? O sea, claro. no te puedes de repente, le decía, no, es que eso te lo dan los años, ¿no? Ya después tú vas viendo qué batallas pelear y qué otras no. ¿Con qué te enganchas? Con qué te enganchas y con qué no, ¿verdad? Mientras no te afecte, pues que la vida siga, hay que fluir. Cuéntanos, Julie, ¿tú qué entiendes por analfabetismo emocional? Bueno, ya se imaginarán, un analfabeta emocional es alguien que no tiene idea de qué es lo que siente. Sí, hay algunos trastornos justamente sobre esto. ¿sí? Hay personas que no conocen cómo se le llama su emoción. Claro que experimentan emociones, pero desconocen, ahí Goleman justamente lo menciona en varias ocasiones, menciona hay trastornos de desarrollo que hace que la persona tenga muy poca conexión para identificar su emoción y tienen que hacer uso de bastantes trucos racionales para ayudarse a sí mismos. Pero sí viene a ser una ignorancia en este aspecto, identificar. O cuando hay trastorno eso pasa, pero también hay personas que no tienen un trastorno y sin embargo no quieren ahondar en sus emociones. Oye, los típicos que van por la vida diciendo, no, es que yo soy como dicen, un cerillito, ¿no? O sea, a mí hasta pena da, o sea, ¿cómo que eres un cerillito, no? O sea, que debería de darte pena en lugar de decir eso, decir, bueno, no sé controlar y
y no voy a explotar a la primera de cambio, ¿no? Pero hasta orgullo les da, ¿no? Porque es que así soy yo y no voy a cambiar y los demás, pues que así me tienen que aceptar. Ajá. Y creen que están bien. Sí, eso es lo peor, que creen que están bien. Sí, hay una confusión en ese sentido. Sí, hay un desconocimiento, también es una forma de analfabetismo, pero sí, como ven, se puede presentar de diferentes maneras. Hay personas que saben que tener esa actitud no es lo mejor, pero tampoco quieren ahondar sobre sus emociones y están huyendo de ellas. Y otras personas que no pueden. Oye, y otras personas que siempre están con ruido. ¿No les pasa o no han conocido a alguien que siempre están con ruido, que no pueden parar un minuto, estar así como que tranquilos, leer un libro o estar en paz sin ningún sonido? ¿A qué se debe eso? ¿De que su mente siempre debe estar así al mil? Sí, bueno, hay personas que tienen una atención dispersa. Ya viene a ser otra situación. En su atención dispersa hace que justamente estén sobreestimulados y busquen la sobreestimulación. Que no pueden estar un minuto en paz. Sí, ajá, bueno, cuando hay hiperactividad. Hay atención dispersa sin hiperactividad también. Pueden estar acostados, pero con el ruido. Sí, hay personas que necesitan ese ruido. También hay otras situaciones ahí, también de cuestión auditiva, estilos de comportamiento. Se habla de los estilos de aprendizaje y esto de los auditivos y visuales y kinestésicos, pero también hay estilos de comportamiento. Ay, mira qué interesante, ¿como cuáles serían? Sí, lo mismo, pero también le sumas a que modalidad interna, modalidad externa. Ay, muchísimo de qué hablar. Oye, ¿y la felicidad se aprende? La felicidad, qué tema tan escabroso. Es que escuché, la felicidad se puede aprender. Bueno, puede ser. Puede ser. Puede ser, yo también me quedé que puede ser. Puede ser. Es que también depende de cómo la definamos. Porque si nosotros decimos felicidad en el sentido emocional de la palabra, no es que se aprenda, o sea, es una reacción. Ahora, la felicidad en el sentido de la construcción, de el resultado de lo que yo he hecho, bueno, ahí sí podemos hablar de que una lo decides y otra lo aprendes. Y eso ya no tiene que ver con la reacción emocional, sino cómo lo has gestionado. Una, cómo has gestionado tus emociones, y otra, la serie de decisiones que has ido tomando y que no te ha obstaculizado el hecho de que se te presentan problemas. Yo también coincido más con eso de que la felicidad es una decisión, ¿no? Porque yo decido cómo voy a reaccionar ante tal o cual situación, ¿no? Me puedo tirar al piso y llorar las horas y demás, o decido que lo tomo en su justa proporción y que no me va a afectar. También puede ser como una decisión. Sí, entonces depende de qué punto de vista. Porque sí, algunos autores manejan la felicidad, que en realidad pues, se refieren a la alegría como una de las emociones básicas. Y sí, yo también me quedo pensando, bueno, ¿felicidad o alegría? Exacto. A ver, ¿gozo o felicidad? O ya hasta podemos distinguir entre las tres. Sí, y pues uno que es muy conceptual, a lo mejor se queda así atorado. No es lo mismo. Tengo que discernir bien. Sí, pero sí, es diferente. Es diferente dependiendo de en qué perspectiva. Emocionalmente es una reacción. Y desde otro punto de vista, pues sí, es un resultado de una decisión y de una forma de gestionar todo. Y oye, ¿y qué libros nos recomendarías para la inteligencia emocional? Bueno, Daniel Goleman tiene varios libros y es el que más recomiendo, porque aunque hay muchos libros y hay varios autores al respecto, Daniel Goleman es el que llegó a organizar todas estas ideas. No fue el creador de la inteligencia emocional, porque ya existía. La inteligencia emocional ha existido mientras ha existido la humanidad. Sí, o sea, él vino a darle orden, a darle conceptos, estructura a todo lo que ya ha venido existiendo por muchos años. Y él tiene pues esa fuente, y además es
tan agradable de leer. Sí, es súper ameno, sí. muy, muy digerible, ¿no? Sí, no te usa conceptos extraños acá. Es muy agradable de leer, tan agradable que tú puedes leer el capítulo 7 y luego el tercero. Sí, no pasa nada. Sí, no le pierdes el hilo, ¿verdad? Y vas entendiendo de todas maneras los conceptos. Sí, y los demás autores van a remitir a Daniel Goleman. Ok. Ajá, entonces, bueno, parece que es un comercial, pero sí está bien empezar con para tener una buena inteligencia. Sí, y bueno, sí hay muchos otros autores y sí, vale la pena leerlos, pero me gusta la estructura de Daniel Goleman, porque además maneja los pilares claramente de la inteligencia emocional, porque hoy en día sabemos que ya hay varios tipos de inteligencias. Antes era la inteligencia racional y ya. ¿Sí? Y no puede crecer. Y esa es tu capacidad, ni modo, así te quedaste. Pero no es así. Más o menos hubo una época, un boom en el desarrollo de la psicología que fue por los 70s, donde surgió Goleman, Gardner y otros, en donde hablaron sobre esto, de la inteligencia múltiple. Sí. Goleman habló de la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional abarca varias inteligencias. ¿Cómo cuáles? La intrapersonal y la interpersonal, ¿sí? Entonces, tú al desarrollar esas inteligencias van a estar compenetradas. No es suficiente con que tú sepas identificar las emociones en ti. No es suficiente. No, porque pues, ¿qué haces con ella? Ya la identifiqué, pero ahora ¿qué hago con ella? Sí, o sea, a lo mejor tú puedes irte como una ermitaña a gestionar todas las identificaciones de tus emociones y entender todo eso y ya. Pero y te quedaste ya. De relacionarte, ¿no? Claro. Entonces, por eso, la inteligencia intrapersonal es esa, que te permite en ti mismo autorreflexión, identificación, profundización, gestión, autoconocimiento, dominio propio, todo eso. Y la inteligencia interpersonal que te permite ejercer, entender las emociones de otros, el ejercicio de la empatía. ¿Cómo cuesta trabajo eso? Sí, y estamos en un mundo que cada vez cuesta más. Más egoísta y solo yo y nada más que yo. Y la empatía ya parece que está en vías de extinción. Sí, es que necesita haber interés en los demás. Sí, la verdad. Lo que hablábamos hace rato. Debemos ahora sí que amarrar un poquito el ego, ¿no? Y bajarle 2 rayitas al egoísmo y ver ahora que todo lo que pasa pues alrededor tuyo, ¿no? No encerrarte nada más en tu burbujita y pues no, mientras yo esté bien que el mundo ruede, ¿verdad? Y pues no va por ahí, no funciona. No, definitivamente. Sí, y aparte de esto, chicas, pues hay que identificar el egoísmo para hacerlo a un lado, pero hay una situación también que está sucediendo y que es el egocentrismo, y el egocentrismo es diferente al egoísmo. El egocentrismo resulta de las heridas que tenemos en viejas heridas. Entonces, esas viejas heridas que no nos permiten avanzar y en donde nosotros nos percibimos como centro del mundo, para bien o para mal, no necesariamente para bien. A veces nos sentimos responsables y culpables de muchas cosas que no somos. Que no tenemos control, no nos corresponde. Sí, así es, y a veces nos sentimos al contrario, y qué bien. Sí, pero pues no, tampoco, a veces no es yo tan creo que ninguna de las dos está. Cuando tenemos el egocentrismo asentado, que es muy normal en la niñez y en la adolescencia, es normal. Entonces, cuando nosotros lo tenemos asentado en la vida adulta, es porque las cosas que pasaron en esa niñez o adolescencia no han sido superadas, no han sido resueltas del todo. Entonces, nuestra percepción es así, no es que queramos ser egoístas, es que nuestra percepción es yo en el centro, y eso no nos permite empatizar. Para poder empatizar hay que reconocer y aceptar que otros pueden ser el centro. Y darles el lugar también, ¿no? A cada quien. Sí, y entender, si tú quieres entender a tu pareja, es entender cómo es su centro. Si tú fueras esa persona y tú fueras ese centro, fuese esa persona, ¿qué pasaría? No, bueno, es que... Y así, ¿no? Sí,
porque eso del centro ya se puso muy intenso. Sí. No, Julie, yo creo que ya vas a ser activo. Sí, fijo. De vuelta a la copa, porque bueno, hay muchísimos temas que quisiéramos tratar contigo. Yo sé que es inmenso la psicología, pero bueno, vamos a ir escogiendo poco a poco temas como este que nos llamó mucho la atención y sobre todo el diferenciar la salud mental y emocional. Pero bueno, no se pierdan, por favor, los capítulos, no se pierdan todos los contenidos que hacemos justamente para esto, para poder aprender, para ser mejores, para la autorreflexión, para ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Exacto, comentábamos con Julie antes de iniciar el podcast que nosotros queremos ser así como esa lucecita cuando de repente vemos que todo está muy, muy negro y que no hallamos la salida, que al momento de escuchar a lo mejor este podcast de salud mental, pues bueno, no sé, motivarnos para ir a tomar terapia, para apoyarnos, para salir de esa zonita tenebrosa, ¿no? Y volver a ver la luz, porque pues bueno, el mejor estado del ser humano es estar en paz, ¿no? Y estar pleno. Eso es lo mejor. Con nosotros mismos y con los demás. Así es, así que pues bueno, Copalovers, síganos por favor en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestros episodios y pues suscríbanse por favor en YouTube para que les llegue la notificación. Sí. Muchísimas gracias, Julie, por tu tiempo y esperamos verte en otro episodio más. Así será. Bueno, pues salud. Salud. Salud.